Buenas noches, profesor. Bueno, en esta oportunidad vamos a exponer nuestro video. Me presento. Mi nombre es Wendy Brigitte Córdoba Jaramillo y mi compañero Jorge Muñoz García. Nuestro trabajo como título tiene La reforma agraria en el año 1968. Un poco la introducción. La reforma agraria en Perú de 1968 fue un proceso transformador que buscó reestructurar la propiedad y el uso de la tierra agrícola desde una perspectiva social, económica y política. Este evento marcó antes y un después en la historia del país. Como afectó socialmente, la reforma tuvo como objetivo principal la eliminación de las estructuras feudales en el campo que mantenían a la mayoría de los campesinos en condiciones de servidumbre y pobreza. Se buscó redistribuir la tierra de manera más equitativa, eliminando el latifundio y el minifundio, y promoviendo una forma de tendencia que beneficiara a quienes realmente trabajaban la tierra. Esto produjo la expropiación de grandes haciendas y su posterior distribución entre los campesinos y comunidades indígenas. Económicamente, la reforma pretendía modernizar la agricultura peruana, incrementar la producción y la productividad agrícola y reducir la dependencia del país de las importaciones de alimentos. Se establecieron empresas de producción de carácter asociativo y se reestructuraron las comunidades campesinas tradicionales para mejorar la gestión de los recursos agrícolas. Además, se buscó crear nuevos mercados y aumentar el poder adquisitivo de la población marginada con la esperanza de fomentar un desarrollo económico más exclusivo. Políticamente, pues se dice que fue impulsada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado como parte de un proyecto de cambio social y económico más amplio, conocido como la Revolución Peruana. La medida tenía la intención de apaciguar las tensiones sociales y ganar el apoyo de la población rural, que consistía en la mayoría de la población. Además, se buscaba reducir la influencia de los terratenientes tradicionales y aumentar el control del Estado sobre la economía. Sin embargo, la implementación de la reforma agraria enfrentó numerosos desafíos. Las cooperativas y empresas asociativas a menudo carecían de la experiencia y los recursos necesarios para gestionar eficientemente las tierras expropiadas. Esto llevó a problemas de productividad y en algunos casos a la desintegración de estas entidades y a un proceso de parcelación individual que redujo aún más eficiente de la explotación de las tierras. Además, la reforma tuvo consecuencias no intencionadas como la descapitalización del campo y la eliminación del mercado de tierras, lo que contribuyó a un aumento del minifundismo y la fragmentación de la propiedad agraria. Estos factores, junto con la falta de inversión y apoyo técnico, resultaron una disminución negativa en la economía social. En términos de resultados, para 1979 se había expropiado aproximadamente 15.826 fondos abarcando una superficie. Habían beneficios a 360.610 personas. Sin embargo, aún quedaban pendientes 84 fondos y 39.390 beneficiarios. El ritmo de avance de la reforma agraria fue variado, con años de mayor progreso y otros de menor avance.
La reforma agraria de 1968 en el Perú fue un esfuerzo ambicioso por transformar la sociedad, la economía y la política del país. A pesar de sus nobles objetivos y algunos logros significativos, la reforma también generó una serie de problemas y controversias que aún se debaten. Su legado es complejo y sigue siendo un tema de estudios y reflexión para entender mejor los desafíos del desarrollo rural y la justicia social en el Perú. Políticamente, pues se dice que la reforma fue una estrategia del gobierno militar para consolidar su poder y legitimidad entre la población rural. Representó un intento de disminuir la influencia política de los terratenientes y distribuir el poder a nivel nacional. La reforma agraria fue un componente clave de la Revolución Peruana y refleja un enfoque estadista en la economía. Generó tentaciones y conflictos con sectores conservadores y con aquellos que se vieron afectados negativamente por las expropiaciones. Para concluir con las consecuencias de la reforma agraria, vamos a exponerlo en tres temas: económico, político y social. En lo económico se expropiaron un aproximado de 9 millones y medio de hectáreas, de las cuales correspondían a 84 fondos y 360.000 personas las que se habían beneficiado. En lo político, la reforma fue una estrategia del gobierno militar para consolidar su poder y legitimidad entre la población rural, y fue un vehículo para el cambio social, pero también para el control político y la centralización del poder. Y en lo económico no logró los objetivos, que eran aumentar la productividad y la producción agrícola a nivel nacional. Estas son las conclusiones acerca de los múltiples impactos que tuvo la reforma agraria en el Perú.